27. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Te alabamos, maravilloso Dios, en esta noche, nos glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Te pedimos para que tú nos ayudes, para que tú nos edifiques por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estos pasajes narran el nacimiento de los hijos de Abraham, de los descendientes, de Abraham, específicamente hablando de Esaú y Jacob, quien sabemos que posteriormente llegó a ser Israel. Y destacan en este pasaje, el verso 27, dos patrones conductuales que mostraron estos dos jóvenes, estos dos hombres, digamos, en la medida en que iban creciendo. Por eso dice: y crecieron los niños, y comenzaron a demostrar los patrones de conducta que ellos desarrollaron a nivel muy personal, ¿sí? Teniendo cada uno unas particularidades que, pues, cuando uno conoce la historia, o quizás ya se da la oportunidad de conocerla, son patrones de conducta que a la larga fueron muy determinantes en cuanto a su papel delante de Dios y lo que alcanzaron en el Señor, en el propósito de Dios para cada uno de ellos. ¿Estoy siendo claro en eso? Esos patrones de conducta, digamos, los podemos relacionar claramente con cuál fue el desempeño de cada uno delante del Señor. Entonces, hablando en ese sentido, menciona lo siguiente: dice: Esaú fue hombre diestro en la casa, hombre del campo. Lo que nos da a entender con esto es que Esaú fue un hombre, digamos, muy activo en cuanto a la parte profesional, si lo podemos llamar de esa forma, en cuanto al trabajo entregado, a las actividades propias de una sociedad, amén, lo que la sociedad propone, lo que la sociedad inclusive casi que impone sobre la vida de las personas, amén. Fue un hombre que, digamos, procuró desarrollarse de una forma muy profunda en este asunto, desarrollarse a un nivel que lo dice así: diestro. Cuando se habla diestro significa una persona experta, una persona muy aventajada, quizás una persona muy destacada en ese asunto. La gran mayoría de los hombres en aquella época tenían oficios como este, pero cuando la Biblia dice que el hombre era una persona diestra, se puede decir, no era que su desempeño en ese sentido no rayaba dentro de lo común y corriente, sino que era un hombre que en ese asunto, ¿qué pasa? Se destacaba. Se puede decir, pudo haber sido una persona que se preocupó o que se ocupó de una forma muy fuerte para desarrollar el arte, en este caso de la casa, se puede decir su ejercicio profesional, cosa que en ningún momento estamos diciendo que es negativo. ¿Estoy siendo claro? Amén. Él se preocupó por eso, tuvo una fuerte inclinación a estos asuntos, y lo permitió entonces eso, destacarse en este asunto, de tal manera que dice es un hombre diestro. Y no solamente declara eso de Esaú, sino que también dice hombre del campo. Cuando habla del campo, no está hablando acerca digamos, de los oficios del campo, sino que está hablando acerca de hombre de sociedad, o sea, un hombre que se movía de una forma muy fuerte, de una forma muy libre, en la sociedad en la que le correspondió. Estoy siendo claro, un hombre que era reconocido en estos asuntos, destacado también en esta parte social, un hombre entregado a la sociedad, que se movía, como podemos decirlo ahora, se movía muy fuerte socialmente, era un hombre de calle, si lo queremos llamar, de relaciones, de interacciones con el ambiente social de aquella época. Eso destaca de la vida de Esaú. ¿Estoy siendo claro? Amén. Y seguramente estos asuntos, al ser, digamos, los patrones conductuales, eran los que referenciaban y le daban identidad a este hombre. Sí, era como decir, Esaú fue conocido por este asunto.
pero contrasta de una forma muy fuerte pues de lo que la Biblia destaca acerca de ¿quién? De Jacob, que era todo lo contrario. Por lo menos en este asunto lo destaca así, dice: pero Jacob era un varón quieto, ¿sí? Y que habitaba en la tienda, en tiendas. O sea, eso es lo que podemos llamar ahora un hombre de hogar, un hombre hogareño, no tan entregado a esta parte social, sin decir necesariamente que era un desocupado, porque claramente lo podemos leer en unos versos más adelante, que era un hombre que sí tenía ocupaciones, amén, pero que no buscaba el destacarse en este asunto. Al contrario, dice que era un hombre que quieto, un hombre que en ningún momento era reconocido. De hecho, podemos decirlo que quizás desde el punto de vista social, en relación a lo que experimentaba y vivía su hermano, era un hombre que se movía en un perfil muy bajo, que quizás inclusive desde el punto de vista social era totalmente desconocido, y en cuanto a lo que impone la sociedad de ser una persona destacada en los ambientes económicos, laborales y profesionales, pues no tenía ningún tipo de reconocimiento. Al contrario, puedo decir a un tipo allá que quizás nadie le ponía atención, a excepción de ¿quién? La Biblia lo dice ahí, ¿a excepción de quién? De su mamá. Su mamá, es entendible que la mamá haya tenido esa conducta, pues porque la Biblia dice pues que era un hombre de hogar, y eso es lo que a veces quieren las mamás. Las mamás nunca quieren soltar a sus hijos y prefieren que tengan ese comportamiento. No digo que está bien, está mal, simplemente estoy describiendo los patrones conductuales de estos dos hombres, de estos dos personajes que desde la historia bíblica tienen tanta importancia en lo que viene a ser la sociedad humana, partiendo desde el pueblo de Dios hacia los pueblos gentiles, porque de aquí, de estos dos hombres, es de donde se desprende prácticamente lo que hoy conocemos como sociedad humana. Estamos haciendo clara referencia en cuanto a lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. ¿Estoy siendo claro? Bueno, usted se mueve en un ambiente social que tiene esas dos connotaciones: un ambiente que no le pertenece a Dios y un ambiente que no le pertenece, que es el de la sociedad, el de la sociedad en general. ¿Estoy siendo claro? Estos dos hombres representan eso. ¿Estoy siendo claro en eso o no? Eso es lo que representa. ¿Sí? En cuanto a Esaú, es la persona que representa la sociedad, la que se mueve por lo que la sociedad impone, por lo que el mundo y su sistema social propone, dispone para la vida de la gente. En cambio, Esaú pues muestra lo contrario, muestra a una persona que no está adentrado en eso, que si bien tiene una interacción desde el punto de vista de la sobrevivencia, de la supervivencia, con lo que representa la sociedad humana, no estaba inmerso en ella. ¿Estoy siendo claro? Era un hombre que estaba, se puede decir, apartado. Y estos dos patrones conductuales reflejan el comportamiento que estas dos personas tenían delante de ¿quién? Delante del Señor. Amén. Sí, para que nosotros podamos tener un desempeño acertado delante del Señor, pues la Biblia prácticamente nos conduce claramente al patrón conductual que aquí nos representa. ¿Quién? ¿Quién lo dice usted? ¿No me hice entender la pregunta o no saben? Jacob, claramente. ¿Sí? Jacob es el que representa el tener las condiciones y características de conducta que favorecen y que permiten, digámoslo así claramente, permiten una relación con Dios en todos los aspectos en los cuales esa permisividad nos permite identificar y nos permita reconocerlo. ¿Sí? En todos los aspectos. Una vida como la que nos presenta Esaú es una vida que en todo lo que representa también, en su movimiento, en sus orientaciones, en sus propósitos, en sus intereses, no nos permite cultivar una relación. ¿Sí? Desde el asunto más interno, emocional, sapiencial de las personas, hasta los propios movimientos y ejercicios y desempeños que la gente, desde el punto de vista humano y mundano, nos propone. ¿Estoy siendo claro?
Cuando le digo interno, me refiero a que es una persona que en su mente no va a tener la posibilidad, la capacidad para en algún momento hacer las consideraciones. Escúcheme bien este término, estoy procurando ser claro, ojalá usted me pueda seguir la idea. Las consideraciones propias de Dios en su vida. ¿Estoy siendo claro en eso? Una persona que se mueva así como Esaú se mueve, es una persona que ni siquiera está en la posibilidad de considerar a quién, a Dios, como vemos nosotros que es la gente en la sociedad. La gente de la sociedad se mueve en un movimiento, valga la redundancia ahí, en el que podemos decir que están imposibilitados de considerar a Dios. Para que alguien lo pueda hacer, que es lo que tal vez usted y yo en algún momento hicimos, la experiencia es como tuvimos que hacer un alto en el camino y detenernos y percatarnos de que por ahí andaba quién en nuestras vidas, de que por ahí estaba el Señor, aún más de que nos estaba llamando, aún más de que nos había escogido. ¿Estamos siendo claros? Y es tan fuerte esa situación que muchas veces a esa consideración, póngame atención a esto, no llegamos de una forma exclusivamente reflexiva, que sería lo ideal, que en algún momento a usted, como hablábamos el día domingo, si no estoy mal, se le ocurra, ¿se acuerdan que hablábamos, y utilicé mucho esa palabra el domingo en la enseñanza, que se le ocurra pensar en quién? Que se le ocurra pensar en Dios, ¿sí? No fue así, andaba por la vida y ve qué es, ¿será que Dios existe? Me lo voy a ir a buscar, no. Sí, la vida de la sociedad, la vida mundana no nos permite, no tiene en cuenta, no considera, no reflexiona en lo absoluto en Dios. Por eso si en algún momento Dios nos cogió en ese devenir de vida social, de vida mundana y de vida de todo lo que el sistema humano nos propone, Dios tuvo que estimular ese pensamiento, esa reflexión, esa ocurrencia, lo que también podemos llamar esa necesidad, bueno, lo que usted quiera, a través de circunstancias que en algún momento nos pusieron como el tate quieto. ¿Sí? Yo cuando leía esto y reflexionaba en esto, yo traté de cotejar esto con mi experiencia, porque yo recuerdo que hubo una época en mi vida donde Dios brillaba, pero por su ausencia, y yo no hacía ninguna consideración, aún siendo una persona desde una tradición religiosa. Sí, yo nací en un hogar o en un trasfondo familiar católico, donde se supone que hay una mediana espiritualidad. Pero no fue sino que yo me vaya metiendo en los asuntos propios de este mundo, y eso poco a poco fue saliendo de la órbita, ¿sí? Y yo recuerdo que yo tenía un abuelo que en algún momento me decía, vaya a misa, y mis determinaciones ya no se inclinaban hacia eso. Y aunque a veces me decía, aunque sea el domingo, vaya, me decía, y yo ni siquiera el domingo consideraba tener el tiempo, tener la mente para eso. ¿Estoy siendo claro? Fue hasta que Dios permitió una situación traumática bien fuerte, dura, que como les digo, me puso el tate quieto. Sí, me puso lo que era Jacob, me puso quieto. Sí, y en esa quietud como que pude medio reconsiderar las cosas y comenzar ¿a quién? A tener en cuenta a Dios en mi vida, a tal punto que yo recuerdo unas personas un día me llevaron a la iglesia, a una de las sedes del ministerio, y la primera vez que yo fui, yo consideré una absoluta tontería este asunto. Yo llegué allá y recuerdo que mi actitud fue totalmente hostil, y la reflexión que les hice a las personas cuando terminamos la reunión, yo me la aguanté con la peor actitud ahí sentado aplastado en una silla. ¿Sí? No, fue tanta digámoslo así, mi falta de reflexión, que ni siquiera la cultura en algún momento me ayudó para tener una buena actitud. Es como mostré la hostilidad más pues, grosera que pude haber sacado. Yo ahora pienso, pobrecitas las personas que me llevaron, cómo se sentirían de incómodas, han de haber dicho por dentro, ¿para qué lo trajimos a nosotros pensándole en mostrar a Cristo? No sé qué pensarían. Y yo ahí aplastado, sí, no había celulares en esa época, no recuerdo, pero sí, totalmente indispuesto. Y cuando terminó la reunión dije, ustedes son unos tontos.
Sí, y no recuerdo si esa fue la palabra y no sea una más fuerte. Y lo que quiere decir es unos tontos. ¿De qué es? ¿A qué es que vienen? ¿En qué es que se están ocupando? ¿Tienen tiempo para, perdónenme esta expresión que voy a usar, tienen tiempo ustedes para estas pendejadas? Pues yo no, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, yo tengo que prepararme. Yo estaba comenzando mi vida académica en la universidad, creo, un poco antes. Yo tenía ese propósito, no, yo voy a estar acá. Sí, esto es una soberana tontería estar aquí. Esa fue mi forma de percibir las cosas de Dios. No tuve ni el más mínimo, ni la más mínima sensibilidad. ¿Estoy siendo claro? Por eso les digo que Dios tuvo que meterme en una situación que me puso el tate quieto y me puso a considerar a Dios. Porque si hubiese andado y si hubiese permanecido en ese movimiento, ¿sí?, en el que andaba, así como Esaú, que era un hombre de campo entregado a las cosas no malas. Aquí no está diciendo que era un hombre entregado a qué, como a veces lo pensamos, al pecado. Por eso, no sé si ustedes escucharon, y se las recomiendo la predicación de nuestro apóstol del día domingo. ¿Sí? Mire, uno a veces piensa que es el pecado el que a uno no le permite ir a Dios, y es al contrario. La conciencia de pecado es la que más a uno lo lleva a buscar del Señor. Amén. Sí, por eso generalmente aquí están los que se consideran pecadores, no los que se consideran que justos. ¿Estamos siendo claros en eso? Entonces el pecado no es el impedimento para buscar a Dios. Generalmente el pecado termina siendo el impulso más fuerte que nosotros podemos tener para que en algún momento nos dispongamos al Señor. En el caso de Saúl, no dice que era un pecador empedernido, borracho, que andaba con prostitutas. No, curiosamente cuando vino Cristo, ese tipo de gente fue la que más atención le puso. Porque ese tipo de cosas no son impedimento a lo que lo llevó a Esaú a tener esa actitud tan fea con las cosas de Dios y con el Señor, y aún, escúcheme bien esto que le voy a decir, aún con el privilegio otorgado. Usted y yo, si somos llamados, ya determina para nuestras vidas un privilegio. Pero si no tenemos las cosas claras, la mente donde debe estar, y no estamos, como dice acá, en un patrón conductual que determina actitudes, que determina propósitos, que determina mentalidades, en este caso, amén, nosotros estaremos ahí despreciando el privilegio que el Señor nos concede y nos ha concedido por misericordia. Que eso fue lo que le pasó. Entonces Esaú tuvo eso, por andar tanto en las cosas del mundo y dándole tanta prioridad y pensar que eso era lo importante. Amén. No el pecado, insisto, porque con el pecado no, en este caso no se lucha. No es la lucha contra el pecado, insisto. Amén. Sino contra esto, contra que usted no tenga digámoslo así, en su vida un orden que aún para el que no esté con el Señor, escúcheme bien, le es recomendable tener, en el sentido de que yo sé que en este mundo hay muchas cosas importantes, amén, pero nada como para entregarse ¿qué? ¿Qué dice lo que dijiste tú? De lleno. Amén. Miren, en este mundo hay cosas muy importantes, y que desde el punto de vista cuantificable en cuanto al nivel de importancia pueden ser medibles en cualquier sentido, pero muy importantes. Pero le voy a decir una realidad, póngame atención a eso, y es práctico, ¿sí? Ninguna merece que usted se meta tanto de lleno como para que en algún momento no le permita ese adentramiento en ese asunto, tener una consideración acertada de Dios en su vida. ¿Estoy siendo claro? ¿Amén o no? Ninguna. Vale la pena. No, que soy mamá, mis hijos son todo, y me voy a entregar de lleno a mis hijos. Es muy bonita la situación.
pero no es recomendable. Y si en algún momento estamos hablando, póngame atención a esto, estamos hablando de que sobre tu vida reposa un llamado del Señor, menos recomendable es todavía. Porque si estás en eso, eso te va a quitar a ti posibilidades, capacidades, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, emocional, anímico, intelectual inclusive. Porque es que, no obstante, la Biblia nos permite entender, sobre todo al final de las experiencias de estos dos hombres, que las decisiones de los unos y de los otros también terminaron rayando por el asunto intelectual, ¿sí o no? Amén. Si usted conoce la historia, pues seguramente puede estar de acuerdo conmigo en esa reflexión. Si la conoce, si no, pues lea esta noche y qué es lo que le pasó al uno y al otro, y ven cómo termina el uno y el otro, y se va a dar cuenta que a la final termina siendo un desempeño que determina, ¿sí?, o que evidencia un nivel de, digámoslo así, de inteligencia. Que es que la Biblia claramente nos permite entender que eso de priorizar al Señor es cosa de sabios. Por eso la Biblia dice: el principio de la sabiduría ¿es aquí, hermanos? Es el temor al Señor. O sea, eso de buscar a Dios, eso de inclinarse por las cosas del Señor, y si ya de ahí no solamente nos vamos a la inclinación, sino ojalá, y eso yo se lo decía a una persona esta mañana, a la priorización de las cosas del Señor, ya no es solamente un asunto netamente espiritual, no es solamente un asunto de fe como algunos lo ven. Claro que el componente de fe debe estar presente, pero a la final termina siendo un asunto hasta de sabiduría, de intelecto. Eso la Biblia dice: y desde los cielos miró Jehová para ver si había algún, que dice por ahí, hay un verso bien famoso, que buscara, la Esperancita se lo sabe, ¿sí?, algún entendido que buscara a Dios. O sea, esto de buscar a Dios no es de tontos, como yo le dije a las personas que me llegó. ¿Sí me entiende? Yo les dije: ustedes son unos tontos por estar aquí buscando a Dios. El tonto era yo, el bruto con B larga y grandota era yo, y las condiciones y los resultados que hasta ese momento en mi vida yo había alcanzado eran un perfecto reflejo de mi tontería, aunque muchos no lo vean así. ¿Por qué? Porque como tienen la mente así tan embotada como la tenía Saúl, dándole prioridad a tanta cosa que este mundo nos presenta, en este caso destaca el asunto tan legítimo. Miren, tremendo, es que eso es bien difícil desmontar. Por eso es que la Biblia dice que la palabra golpea, ¿y qué hace? Y derriba argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y eso es lo que tenía Esaú, lo que tenía una cantidad de argumentos, ¿sí me entiende?, fuertes, que le impedían el conocimiento de Dios. Y uno de los argumentos era pensar que no, que lo importante es el trabajo, que lo importante es la profesión, que lo importante, y todo lo que se desprende de ahí, que es lo más, digamos, que es lo que está ligado, o lo más ligado a un trabajo, a una profesión. Y contra eso sí es más duro todavía pelear, y es que el dinero. Porque las reflexiones de la gente como Esaú son de ese, perdóname este verso, ese pelambre, porque no se le puede llamar de otra forma. Por eso cuando se dio la situación, ya sabe qué fue lo que pasó con Esaú, unos 4 versos más adelante, es que llegó a despreciar esto de buscar a Dios, esto de entregarse al Señor, esto de comenzar a dedicarse a las cosas del Señor por una cosa absurda, amén, que es por un plato de lentejas. Recordemos que eso fue lo que lo llevó ahí de la casa y le dijo al hermano: dame de comer. Y el hermano, muy sabio, amén, muy sabio, amén, ese que no se movía tanto. Por eso es que yo sé que usted tiene un papel en la sociedad, pero no vaya a poner su corazón en esas cosas, en lo que la sociedad le presenta, en nada de lo de este mundo que en algún momento termina siendo un obstáculo, un tropiezo para que usted pueda ver con claridad al Señor y su llamado para su vida. Y entonces en este caso llegó allá y le dijo: dame de comer. Y este astuto, una de las palabras, una de las formas en las que se traduce el nombre de Jacob es astuto, también dice que se traduce como usurpador. Usted está para
alcanzar la bendición, para usurpar la bendición de Dios. Algunos piensan que ese nombre de Jacob es un asunto como negativo, pero no debe ser visto así, porque realmente lo que muestra Jacob es ser un hombre sagaz y astuto para alcanzar la bendición de Dios. La Biblia no dice que debemos ser mansos como palomas, pero ¿qué? Pero astutos como serpientes. Mateo 11:12 dice lo siguiente: el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan, dice la palabra. Y eso fue lo que hizo este hombre. Buscó el momento, buscó la forma. Por eso se nos ha enseñado tanto de que usted sea percibido, de que identifique los momentos, de que identifique las oportunidades que el mismo Dios le da a usted para alcanzar la bendición. Y para eso tiene que ser una persona percibida, que tenga la mente concentrada, que no tenga la mente metida en tanta cosa, y mucho menos cosas que en su momento se levanten como una prioridad y le impidan ver con claridad al Señor. Amén, amén. En este caso es así. Usted tenga su papel como todos lo tenemos, pero la Biblia dice claramente que donde el hombre tiene su corazón, tiene su tesoro. En el hombre y los hombres que estamos para alcanzar el propósito de Dios, para alcanzar las promesas del Señor, nuestro tesoro se debe llamar Jesucristo. Entonces, en este caso Jacob no fue así. ¿Le parece? Pasó que tuvo hambre, y Jacob de una forma así muy astuta, estaba, como dicen, estaba ahí, las agarraba. Y si Jacob estaba en una predicación como estas, yo muchas veces lo hemos puesto como referencia, ¿sí? Ese no es de los que anda adormecido, y no es el que está pendiente. ¿Para qué? Para agarrarla, para apropiarse de las bendiciones. No es de los que piensan que en la vida las cosas van pasando sin propósito. Cada día usted hermano, se está enfrentando a oportunidades que determinan la bendición de Dios para su vida. ¿Sí? Eso lo hablábamos en estos días en una conversación que tuvimos unos pastores. Y sabe, una de las conclusiones generales a las que llegamos es: estamos hablando de los privilegios que tenemos en nuestro ministerio, ver la gloria de Dios que hemos visto, todo eso que el Señor nos permitió vivir en estos días, porque la verdad es una manifestación poderosa de la gloria de Dios, sobre todo cuando sabemos de dónde Dios nos ha levantado. ¿Sí? De dónde Dios nos ha levantado, y de las bendiciones, de las cosas que Dios nos tiene preparado. Y una de las conclusiones es que todas esas bendiciones han tenido momentos, oportunidades, ¿sí? Circunstancias, situaciones que debieron ser vividas con plena conciencia y claridad. Es como decir, haber estado concentrados. La Biblia nos llama velando, quietos. Amén. Mire que por acá encontré, para lo que usted, sí, y en este verso dice así: pero Jacob era varón quieto. Ese varón quieto, insisto, no significa un tipo que no hacía nada. No era así. ¿Y por qué le digo? Porque usted se acuerda después del desempeño que tuvo Jacob. Por ejemplo, nomás, ¿en dónde? En la casa de Labán, que no había hombre tan diligente como lo era Jacob. Amén. Por eso no se vaya con un verso, vaya y conozca toda la historia. Porque es: no, yo no quiero ser quieto, yo quiero es moverme. Dirá: no. Le voy a decir, el varón quieto, la palabra hebrea tiene el sentido de estable o sólido. O sea, ¿cómo era Jacob? ¿Jacob era un vago que se la pasaba en la iglesia haciendo nada? No, Jacob era un hombre estable, sólido. No era como Esaú, que se andaba moviendo como pez en el agua, inquieto por las cosas, inquieto por la sociedad, inquieto por las relaciones, inquieto por el trabajo, inquieto por el dinero. No lo era. Mire, de hecho, inclusive las personas que en este mundo logran desarrollarse a buenos niveles no tienen ese perfil. Ni siquiera la gente en la sociedad. Si usted ve una persona que en este mundo logra desarrollarse en un ámbito empresarial, en un ámbito profesional,
efectivamente, le voy a decir, no es gente inquieta, es gente que estable, firme, que tiene claro sus posiciones, que tiene claro sus propósitos, que tiene claro sus proyectos. Amén. ¿Sí? Y usted tiene que aprender a identificar ese tipo de perfiles y mucho más en el Señor, porque para que usted pueda ser una persona sensible a las manifestaciones de Dios en su vida, a las oportunidades que Dios le presenta en su vida, que se las está presentando, se lo aseguro. Amén. Usted tiene que ser una persona de un piso muy estable. ¿Estoy siendo claro? La Biblia dice en Santiago, el que es ambiguo, el que se mueve, el que es como una ola que viene y va y es arrastrada por el viento, esa persona no alcanzará nada. Por eso, aunque Esaú fue el primogénito y lo tuvo todo, la Biblia dice que fue el preferido de su padre, y como preferido de su padre tenía derecho a una doble porción de la herencia y a ser el líder de su linaje. Terminó perdiéndolo todo. Mire cómo es, para que usted entienda cómo son los perfiles de la gente y cómo determinan. Por eso, si usted está en el Señor, lo que necesita es estar estable, estar quieto, estar firme, estar claro en su posición. ¿Quién es en Cristo Jesús y qué es lo que pretende alcanzar? Cuando usted tiene ese tipo de características en su perfil de conducta, en su perfil actitudinal inclusive. ¿Por qué hablo actitudinal? Porque las actitudes determinan mucho de nuestro desempeño, ¿sabe? Amén. A mí me sorprende una de las cosas, y con todo el respeto voy a hacer una comparación, no apuntando a nadie en particular, sino generalizada. Es muy, digámoslo así, diciente de las personas, ¿sí?, la inestabilidad actitudinal y emocional, ¿sabe? En un muestro tan pequeño como esto ya se nota la diferencia, ya se nota digamos como así el perfil. Cuando uno ve que hay gente que unos días está como estos, ¿cómo se llaman estos comediantes de los tuyos? Arribísima, y otros días que están abajísimo. Dice, esos no van para ninguna parte. Unos días vienen de una efusividad, alaban a Cristo, gritan, dan gritos de júbilo, palmas, danzan, y otros días se aplastan, perdónenme por ahí. ¿Qué le pasa, hermano? Ese tipo de perfiles, con todo el respeto, no se les augura mucho. Y si usted sabe que es así, haga los ajustes correspondientes. Amén. Amén. Sí. Usted tiene que mostrar idealmente, siempre la mejor actitud frente a lo que Dios pone por delante de su vida. ¿Estamos? Siempre una actitud estable. Lo ideal, yo sé que a veces las circunstancias nos ponen a tambalear, pero es que a veces no son las circunstancias. Son los caprichos, es el perfil, es la pata con la que se levanta. No, es que me levanté con el pie izquierdo. Ay, por eso tienes esa jeta. Sí, no tienes. Entonces, pues pongo un recordatorio, levantarme siempre con la derecha, porque si no, ¿quién te aguanta? No, es que a esos niveles llegamos. Y yo sé que eso en el desempeño no contribuye. ¿Por qué cree que la Biblia dice que debemos desarrollar el carácter de Cristo? Porque una cuestión de estabilidad emocional, espiritual, amén, actitudinal, ¿sabe a qué hace referencia? ¿Y qué es lo que tenía Jacob? ¿Qué es lo que tenía? En este sentido, carácter. Lo mismo que mostró José. Por eso, aunque ante las vicisitudes de la vida, que fueron duras, Jacob tuvo que pasar. Esaú era el consentido. ¿Sí me entiende? Jacob era el consentido de la mamá, y eso significa que estaba, porque ser el consentido de la mamá en esa época no representaba nada, pero lo importante era ser el consentido de ¿quién? Del papá, y más del patriarca. ¿Estamos? Isaac. De la mamá no. Rebeca no representaba nada, pero Esaú lo era. Pero no era un tipo que andaba ya desorientado, inestable.
dándole importancia y trascendencia a lo que no era y quitándole importancia y trascendencia a lo que sí se le debe dar. Pues claro, ya sabemos cómo fue. Y por lo perdió todo, después no andaba sino buscándolo matar. Y él no vivió ninguna circunstancia difícil, de entrada no. El que le tocó duro fue a Jacob. ¿Se acuerdan después cuando llegó a la casa de Labán? Ese Labán era un pícaro. Sí, le hizo una trampa terrible, lo puso a trabajar, hermanos, 7 años, gratis. Que Jacob fue y lo puso a trabajar, este sinvergüenza de Labán. Ese sí era un, uy, hermano, que tener un jefe como Labán, qué terrible. Porque era un pícaro, malvado, tramposo. ¿Sí? Y Jacob, ¿cuánto lo vio descomponerse? Un día le dijo, trabaja 7 años y te doy a mi esposa, ¿cómo se llamaba? No, Raquel. Jacob se enamoró de Raquel. ¿Cómo estaría tragado Jacob? Y si hay algo que a uno lo mueve emocionalmente, es la parte afectiva, ¿sí o no? A uno que le quiten la plata, pero que le quiten la novia, no. ¿Sí? Y cuando uno haya estado ahí enamorado, tan enamorado que le dijo, listo, te permito casarte con mi hija, pero me trabajas 7 años. Trabajó 7 años por Raquel. Yo me imagino la expectativa, ¿sí o no? Los que estamos por casarnos, eso es una expectativa. O sea, uno no piensa en otra vaina, sino el día que me case con mi amada. 7 años el tipo esperando su matrimonio, como le estaría planeando su noche de bodas, todo feliz. Cuando cumplió los 7 años, llega este bárbaro y se la cambia y le pone a Lea, la fea. O sea, ¿sí me entienden? Por ahí bailando, le tocó bailar con la más fea. ¿Cómo sería el carácter que dijo, listo? Bueno, ¿la quieres a Raquel? Otros 7 años. Qué estabilidad del tipo, qué carácter, ¿sí o no? Amén. Qué claridad. Hágale pues 7 años más, 14, hermano. Mucho amor. ¿Entienden? O yo más bien digo, mucha claridad. Muy claro, muy estable, muy firme en sus posiciones, en lo que Dios le había prometido. Estamos siendo claros, muy claro en su proyecto. A eso se refiere la palabra. Amén. Y ahí eso es lo que le permitió. Claro, el otro no. El otro le dijo, véndeme tu primogenitora. Le dijo, no, hágale. Dijo, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve estar orando tanto? ¿De qué me sirve obedecer al Señor? ¿De qué me sirve servir? Una persona un día dijo eso, yo perdí el tiempo allá metido sirviendo. Ahí ya no dicen a Dios, porque cuando usted pierde las claridades, pierde inclusive las nociones correctas. Entonces usted ya no sirve a Dios, usted no está sirviendo a la iglesia, o en el peor de los casos, no, a ese pastor, haciéndole ahí contribuyéndole a su negocio. No, yo de tonto ahí tocándole en la orquesta donde le pagan es a él. Y así son. Eso es perder claridades. No, tengo que mantenerme. Eso, mire que hubo una época en la que yo le predicaba a las sillas, a ustedes les he contado. Eso lo hablamos ayer con los pastores. ¿Sí? A las sillas. Yo dije, ojalá no se duerman las sillas. Y ahí yo estaba predicándole literalmente a unas sillas en Túquerres, y unos amigos de los de antes, de los del mundo, se me paran afuera, porque para de malas mías, el que nos alquilaba el local donde yo hacía las reuniones era un amigo de los de antes. Entonces ese ya sabía que yo llegaba los sábados allá a predicar y llegaban los otros, y yo predicando, y los de afuera me decían amén. Y no les digo lo que me decían porque ustedes después me deshonran, porque yo tenía un apodo. ¿Sí? Amén, tal cual. Y se eran muertos. Y yo seguía predicando a las sillas. Imagínense, ¿no?
tonto que puede parecer eso. Y después cogía la guitarra y le cantaba las... No fue fácil. Necesité tener... Muchas veces dije, ya no voy más, ya no, qué oso. ¿Sí me entiende? Un día estaba limpiando las mismas sillas a las que le predicaba yo, y yo era el mismo que hacía el aseo en esa época. Después llegaron mis dos sobrinos, ahora ya no están esos, a ayudarme. Y uno como que se compadeció, vení, no les digo lo que me decían, vení te ayudo, me dijo. Y se puso a limpiar sillas conmigo. ¿Sí me entiende? El amigo. Listo, dijo, ya nos vemos, seguir predicando a las sillas. Para mí era un oso tremendo eso, se los digo de verdad. Después el Señor, gloria a Dios, nos bendijo con una puerta y ya la cerraba. Dije, gloria a Dios, por lo menos ya hay puerta. Ya no se dan cuenta de las tonterías que yo hago acá adentro. Eso es como pelear por una primogenitura, porque lo de Dios frente a lo del mundo a veces tiene esa presentación, algo que no se ve. ¿Qué significa la primogenitura? Por eso verso 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en estos días tu primogenitura. Y entonces Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me sirve lo de Dios? Pues le voy a decir una cosa, lean la historia y se van a dar cuenta para qué le sirvió. Pero lo único que yo sé es que por ahí hay un salmo que dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, dice la palabra. O sea, ¿a qué se refiere? El Dios que se comportó como se comportó con Jacob. Ese es bienaventurado. Y para que usted tenga el Dios de Jacob, ojalá tiene que comportarse como quien, como Jacob. Por lo menos acérquese a Jacob, tenga las cosas claras, pelee por lo de Dios, busque lo de Dios. Si tiene que hacer, alguien me dijo un día, en estos días me dijo, yo he tenido que hacer unas triquiñuelas para poder ocuparme de lo del Señor. Sí, unas triquiñuelas es no trampas, sino hablaba de triquiñuelas en cuanto a los movimientos, sobre todo en su trabajo. A veces para poder llegar a la obra tengo que mover turnos, tengo que pagarle porque es una persona que trabaja en una institución de salud, tengo que pagarle a mi compañera para que me haga el turno y yo poder estar allá en una llama sirviendo al Señor. Esas son las triquiñuelas, como las que hizo Jacob, para lograr asirse de lo de Dios. Amén. Vamos a orar.